Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Joel Salazar, soy el pastor de la iglesia City Church en Querétaro, una iglesia nueva que estamos plantando con mi familia en la parte norte de Querétaro, por el refugio, la pradera. Y, ¿sabes? Queremos en esta oportunidad compartirte la palabra de Dios. Hemos estado compartiendo la palabra de Dios a través de nuestro servicio online, domingo a las 10 de la mañana. Podés conectarte con nosotros este domingo. Podés entrar a la página de City Church Querétaro en Facebook y ahí puedes encontrar el link o unirte al grupo de WhatsApp de devocional diario para recibir un devocional cada día. Vamos a ver aquí en la palabra de Dios en Juan capítulo 21 versículo 20 al 22. Voy a leer para ti. Dice: volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y vemos aquí cómo Pedro está tan preocupado, ¿verdad?, por otras cosas, pero aquí esta pregunta es tremenda y es justamente la serie que estamos comenzando en esta oportunidad. Estamos hablando de sígueme tú, seguir a Jesús. ¿Sabes? Ese es el tema de esta mañana. Cuando hablamos acerca de seguir a Jesús, hay dos tipos de seguidores. En un primer momento podemos hablar de una persona que decide seguir, pero no tiene ningún compromiso. Es una persona que por ahí te acompaña, ¿no es cierto? Sale a dar un paseo, quiere charlar contigo, pero luego obviamente se cansa o tiene otras preocupaciones y abandona ese compromiso. ¿Por qué? Porque hablamos de una persona que no ha decidido seguir. Simplemente es alguien que se acerca por interés o curiosidad. Y muchas veces hacemos así con Jesús. Nos acercamos para saber acerca de Jesús porque nos da curiosidad, pero cuando empezamos a tener situaciones, tal vez alguien que te molesta o de pronto alguna prueba, alguna dificultad, nosotros abandonamos a Jesús. ¿Te das cuenta? Esa primera persona realmente no se ha comprometido. Pero hay otro tipo de persona, otro tipo de seguidor, que llamamos el discípulo. Es una persona que realmente se compromete con Jesús. En este contexto habla de una persona que cuando se iba a ser discípulo de su maestro, él se convertía en un aprendiz. Y eso significaba no solamente asistir a algunos horarios para ver en el taller cómo trabajaba su maestro, sino implicaba que se iba a vivir a la casa, que aceptaba la situación de la casa, que iba a comer con la comida que el maestro comía, iba a vivir donde el maestro vivía, es decir, asumía ese estilo de vida. Ese es el compromiso del discípulo de Jesús. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Le dice: Pedro, sígueme tú. Yo quiero que tú seas mi discípulo. Ahora, ¿cómo puedo yo ser un discípulo de Jesús? Sabes, para ser un discípulo de Jesús, tú primero necesitas conocer a Jesús. Necesitas entender bien lo que significa seguir a Jesús. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 42. Y ahí quiero compartir contigo algo muy importante. Juan 1, 42. Está este momento donde va a comenzar este encuentro con Jesús. Y viene Andrés, el hermano de Pedro, y le dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fíjate aquí, algo muy importante. Jesús le dice a Pedro. Sabes, Pedro era como cualquier otra persona, viviendo lejos de Dios. Había logrado muchas cosas tal vez. Era un hombre que tenía una empresa, un negocio, era un pescador, tenía su embarcación. Probablemente tenía una familia. Pero era una persona que había dejado a Dios de lado. Sabes, hay muchas personas así, que están muy enfocadas en sí mismos y en trabajar y lograr cosas, y no está mal. Pero lamentablemente
Muchas veces dejamos a Dios a un lado. Ahora, Dios le dice aquí, Jesús le dice ¿cómo le llama? Le dice Simón, hijo de Jonás. Era el término arameo. Este término significa el que oye. Probablemente a Simón le gustaba oír muchas cosas. Y era hijo de Jonás. Significa que en esos términos se conocía a las personas por referencia al padre. ¿Quién era Simón? El hijo de Jonás, otro pescador más. Y de esa manera él podía identificarse con la gente que lo rodeaba. Tengo una pregunta, ¿cómo te conocen a ti? ¿Tú quién eres? Y para saber quién eres, hay que preguntar a la gente que te conoce, ¿verdad? A tu familia, a tus amigos, y ellos nos van a decir quién eres tú. Ellos te pueden dar, mi familia, mis amigos te pueden referir quién soy yo. Pero fíjate aquí, Simón habla de quién es. Es el Simón que logró muchas cosas, pero también habla de sus fracasos. Una persona que había logrado tener un negocio, había logrado tener una familia, pero lamentablemente había dejado a Dios de lado. Y te puedo decir algo, una persona sin Dios es la persona más infeliz del mundo. Ahora, hay algo que Jesús hace aquí. No simplemente lo reconoce o lo identifica, le hace una oferta, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero le dice, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Le dice, tú serás, está hablando de futuro, porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús, Dios quiere transformar tu vida. El seguir a Cristo no solamente es una invitación, es una decisión. Esta palabra es un verbo que nos invita a la acción, pero es una acción transformadora. Dios quiere transformar desde tu interior. Ahora, le dice, tú serás. ¿Y qué le invita Jesús a Simón? Le dice, tú serás Cefas, y la palabra Cefas está en hebreo, que significa piedra. Hasta ese momento la vida de Simón había sido una vida llena de inestabilidad, llena de incertidumbres, alejado de Dios, pero ahora Dios le dice, tú vas a ser una piedra, una persona sólida, estable. De aquí en adelante yo quiero transformar tu vida y usar tu vida en algo que trascienda. ¡Qué tremendo! Y le dice, tú serás Pedro. Y es traducido este nombre en griego. Justamente el nombre es Cefas en hebreo, pero en griego es Pedro. Y ahora conocemos quién es Pedro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedo yo ser transformado? ¿Cómo puedo llegar realmente a experimentar esto que Pedro experimentó, esta transformación? Bueno, en primer lugar, tú necesitas reconocerte pecador. Tú necesitas saber que tu pecado te separa de Dios. Y sabes, todos pecamos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. El pecado nos separa de Dios, pero no solamente nos separa, nos condena. Sabes, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cuando tú reconoces tu condición, entonces puedes ver tu necesidad de Dios. Dices, sí, yo necesito un Salvador. Y sabes, Pedro entendió el mensaje de Jesús. El único que podía transformar su vida era Jesús. ¿Y cómo Jesús puede transformar tu vida? ¿Sabes por qué lo puede hacer? En primer lugar, porque Él es Dios. En segundo lugar, porque Él se hizo hombre y vino a morir en una cruz por tus pecados. La Biblia dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Y ahora la sangre de Cristo es el pago de mi pecado, y es a través de ese pago que yo puedo tener el perdón de Dios. ¿Sabes? Por eso es que Dios te puede perdonar todos tus pecados, y de esa manera puedes ser un seguidor de Jesús y tu vida va a ser transformada. Vamos a ver aquí cómo era la vida de Simón, que de pronto Dios transformó. Vamos a ver de pronto cómo era esa vida. Y vamos a Juan 1:42, ya habíamos leído. Vamos a ver Mateo 14:31. Hay un pasaje aquí que también nos muestra cómo era la vida de este hombre, ¿verdad? Y dice capítulo 14, versículo 31, y este es un encuentro muy personal, algo que impactó la vida de Pedro. Entonces dice, el Señor Jesús vino caminando sobre las aguas. Ellos estaban en una embarcación en el lago de Galilea. Y entonces Pedro le habla y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti
sobre las aguas. ¿Qué le está pidiendo Simón? Pedro está viendo a Jesús caminar y dijo, si él puede caminar, yo también. Y le dijo Jesús, si tú eres Jesús, manda que yo camine. Y Jesús le respondió, ven. Y entonces Pedro, ¿qué hizo? Descendió de la barca y dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Qué tremendo! Y aquí vemos a Pedro caminando sobre las aguas. Pero dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces empezó a gritar diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La primera cosa que vamos a notar de este hombre, de Simón, que había ahora puesto su fe en Jesucristo y que Dios está transformando su vida, primera cosa que vemos que Dios quiere cambiar era su duda. Era un hombre lleno de dudas, lleno de incertidumbres. Si bien es cierto, un hombre de decisión, quería hacer cosas, le dijo a Jesús que lo mandara a caminar y él lo hizo, pero empezó a ver la situación, empezó a ver que la situación se ponía difícil y entonces tuvo miedo y entonces vino la duda. ¿Cuántos no somos así? Personas llenos de duda, nos cuesta confiar en Dios. De pronto nos acercamos a escuchar la palabra de Dios, alguien nos habla de Jesús y nos parece algo atractivo, algo bueno para nuestra familia. Pero de pronto, cuando empezamos a comprometernos más con Dios, empezamos a sentir, bueno, ya no voy a tener tiempo para hacer estas cosas. O de pronto, tiene que ver con cosas que a Dios no le agrada. Y de pronto tú dices, bueno, ya no voy a poder hacer esto o aquello. Y entonces viene la duda. Y la duda, ¿sabes qué hace? Te quita la bendición. La duda te quita la oportunidad de que Dios pueda transformar tu vida. Pedro era un hombre de dudas, era un hombre inestable. Habíamos dicho que su nombre significa el que oye. Y oía mucho, pero poco se mantenía en cuanto a las decisiones que tomaba. Ahora vamos a ver en Juan capítulo 13, versículos 7 al 10. Juan capítulo 7, versículos 3 al 10. Si tienes tu Biblia, yo te invito a que puedas estar buscando ahí Juan capítulo 13, versículos 7 al 10. Leo para ti y dice, entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Fíjate aquí, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Sabes? Pedro era no solamente una persona que dudaba, era una persona que le costaba entender las cosas espirituales, las cosas de Dios, la palabra de Dios. ¿Sabes que somos así también? A veces estamos leyendo la Biblia y como que nos cuesta entender. Nos cuesta entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Sabes? A veces va a Dios traer situaciones en tu vida donde te vas a desanimar y tú dices, ahora estoy siguiendo a Dios, pero ahora las cosas me van mal. Pero porque no estás entendiendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahí está Jesús queriendo lavar los pies de sus discípulos. Y este es un símbolo. Este es un símbolo de liderazgo y de servicio, porque Jesús dijo, yo soy el que sirve, yo he venido a servirles. Y no había una actitud de más servicio que lavar los pies a la visita que llegaba a la casa. Era una costumbre judía que cuando alguien llegaba a tu casa, tú le lavabas los pies. Ahora, Jesús está haciendo eso. Pero Simón no está entendiendo lo que le quiere enseñar. Él está diciendo, lo que yo estoy haciendo esto contigo, tú lo vas a hacer después. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en tu vida, pero necesitas entender la palabra de Dios. Era un hombre falto de entendimiento. Pero vamos a ir a Lucas capítulo 22. Y en Lucas capítulo 22 vamos a encontrar que hay otro aspecto de Simón que nos llama la atención. Lucas 22, 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos.
Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. Simón era una persona confiada en sí misma. Tenía una confianza en su capacidad, en lo que podía él pensar que podía hacer. Y el Señor le está revelando que va a venir una prueba difícil, una tentación muy grande. Pero Simón no está escuchando. Él dice: no, Señor, no te preocupes. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Ante eso Jesús le dice algo a Simón: bueno, Simón, no va a ser así, sino que me vas a negar 3 veces. Sabes, a veces somos así, personas que estamos llenos de nosotros mismos, no necesitamos a Dios. A veces no oramos porque pensamos que todo lo tenemos comprado y no buscamos la dirección de Dios en nuestras decisiones porque creemos que tenemos toda la sabiduría, que hemos hecho todos los cálculos posibles. Pero no, necesitamos entender y necesitamos aceptar que si no dependemos de Dios, no podemos caminar seguros. Sabes, Dios quiere transformar tu vida, pero no puede hacerlo si tú no te vuelves en un seguidor de Jesús. Lo que hace un seguidor de Jesús, esta decisión es una decisión radical que transforma nuestra vida. Vamos a ver ahí en Lucas capítulo 5, versículo 8, algo interesante, que Dios transformó la vida de Pedro. Ahora ya no es Simón, ahora es Pedro. Mira Lucas capítulo 5, versículo 8. Dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fíjate esta escena, es la pesca milagrosa. Pedro sabe, porque es un pescador experimentado, y él había estado tratando de pescar y no había pescado nada. Ahora el Señor Jesús viene y le dice: Pedro, echa las redes. Y Pedro ha sido transformado. Pedro ahora es un discípulo de Jesús. Y como discípulo de Jesús, él dice: Señor, en tu nombre lo haré. Y cuando él intenta sacar las redes, dice la Escritura que la cantidad de peces era superior a su embarcación. Tuvo que traer otra embarcación. Ahora, cuando él vio este milagro, cuando él vio lo que Dios estaba haciendo, él ahora entendió la obra de Dios y reconoció que era un hombre pecador. ¿Sabes? Dios quería transformar, ya no ser esa persona confiada en sí mismo, sino una persona sensible a lo que Dios podía hacer en su vida. Y vemos aquí un hombre sensible a la voluntad de Dios, un hombre sensible al poder de Dios. Sabes, muchas veces caminamos sin mirar cómo Dios está obrando a nuestro favor. Dios te da la vida, Dios te da salud, Dios te está protegiendo esta pandemia, o de pronto eres un sobreviviente y Dios te ha dado la recuperación, o Dios te provee de trabajo, bendice a tu familia y te da una oportunidad de escuchar ahora la palabra de Dios. Es porque Dios está interesado en ti. Y la pregunta es si estás siendo sensible a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Mateo capítulo 16, versículo 16, leo para ti. Mateo 16, versículo 16, dice lo siguiente. Dice: respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sabes, muchas personas estaban ahí comentando acerca de Jesús, y Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Entonces le pregunta a Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes? Dios transformó a Pedro desde su interior, y él pudo identificar, él pudo ser sensible a lo que Dios quería que él pudiera revelar de parte del Señor. Esta declaración es maravillosa. ¿Por qué? Porque Simón está diciendo: tú eres el Hijo de Dios.
Ahora, este conocimiento, esta declaración no venía de sí mismo. El Señor Jesús está diciéndole, esto no viene de ti, Pedro. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Te acuerdas? Una persona que estaba, que de pronto era una persona dudosa, una persona que no confiaba, era una persona llena de sí mismo, ahora es una persona sensible a la palabra de Dios, sensible al poder de Dios, pero también una persona que está percibiendo las cosas de Dios. Él está entendiendo lo que Dios quiere hacer en su vida y está haciendo la voluntad de Dios porque Él está hablando de lo que es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Él reconoce además la autoridad de Dios. Él le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos observar de él? Hechos capítulo 5, versículo 29, dice, mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Sabes, habían llevado a Juan y a Simón a la cárcel por predicar el evangelio, los líderes, los sacerdotes judíos. Pero un ángel había sido enviada y abrió la puerta de la cárcel y Juan y Pedro salieron de la cárcel. Pero cuando descubrieron que salieron, los mandaron a traer a la fuerza. Y les amenazaron, le dijeron, no hablen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro contesta, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Te das cuenta? Dios transforma la vida de Pedro. No es un hombre lleno de dudas, es un hombre de decisión. ¿Sabes? Aquí vemos a un hombre apasionado por Cristo. ¿Sabes? Cuando tú decides seguir a Jesús, Dios va a transformar tu vida. Ya no vas a ser la misma persona, serás otra persona. Serás la persona que Dios va a recrear en ti. ¿Sabes? C.S. Lewis es un escritor que escribió una metáfora hablando acerca de esta transformación. Él dijo, muchas veces Dios viene a tu vida y cuando a veces Él está arrancando algunas puertas y algunas ventanas, no te llama mucho la atención y de pronto dices, bueno, es necesario cambiar esa puerta, era necesario cambiar esa ventana. Pero cuando Dios tira paredes y tira el techo y derrumba todo, a veces no entendemos y empezamos a desesperarnos. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en Dios, pensamos que Dios va a venir a nuestra vida y va a hacer algunos cambios. Tal vez tú dices, bueno, voy a venir a Dios para dejar de fumar, voy a venir a Dios para ser fiel a mi esposa, voy a venir a Dios para ser honesto, voy a venir a Dios para amar a mis padres. Pero Dios no solamente está pensando en eso, Él lo está pensando en una casita pequeña. Cuando Él viene a tu vida, Él está pensando hacer una remodelación y un cambio total. Él quiere derribar la casa y hacer un palacio. Él está pensando en un palacio, no en una casita. Ahora, la pregunta es si tú quieres seguir a Jesús. Pero recuerda, seguir a Jesús es una decisión de compromiso. No es algo temporal, no es que salgo a dar un paseo, es decidir comprometerse con Cristo e imitar el estilo de vida de Jesús. Sabes, si tú tomas esa decisión el día de hoy, tú vas a ser un discípulo de Cristo y Dios va a transformar tu vida. Que Dios te bendiga. Espero que el tiempo de la palabra de Dios haya sido de bendición. Mi esposa y yo estamos para servirte. Está en la página de Facebook de City Church. Nuestros contactos, nos puedes mandar un mensaje si necesitas consejería. Puedes hablarnos si necesitas que oremos por ti. Y si tú quieres unirte este domingo con nosotros a las 10 de la mañana en nuestro servicio de adoración, estaremos 1 hora alabando a Dios y estudiando la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.